ley y la jurisdicción indígena, originaria, campesina, que dice que se rige por sus propias autoridades según sus normas y procedimientos propios, ¿no? Entonces, si hay un indígena, la justicia ordinaria no lo puede procesar, tiene que ser por sus, es decir, la jurisdicción indígena, ordinaria, campesina, ¿no? Y la justicia constitucional, que se ejerce por el Tribunal Constitucional Plurinacional de acuerdo a la ley, ¿no? Bien. Deslinde y jurisdiccional. Hemos dicho que la ley de deslinde jurisdiccional son el mecanismo de coordinación, cooperación y complementación entre la jurisdicción indígena originaria y la campesina con la ordinaria y la jurisdicción agroambiental. Entonces, al decir deslinde jurisdiccional es porque si un grupo indígena solo está en tal lugar, hasta ahí llega su jurisdicción indígena. La justicia ordinaria no puede ingresar, es decir, a ese territorio que pertenece a la jurisdicción indígena. Lo mismo la jurisdicción agroambiental, ¿no? Complementariedad, dice el artículo 6, es el ejercicio de la función judicial y se relacionan sobre la base del respeto mutuo, ¿no? Entre sí no podrán, es decir, usurpar competencia o impedir su labor de impartir justicia. La autonomía, ya hemos dicho que es la autonomía de es el órgano judicial en sus jurisdicciones ordinarias. Lo voy a ampliar, por favor. ¿No? Ordinaria y agroambiental y tiene la autonomía presupuestaria. Cuando dice autonomía presupuestaria es porque el Estado le asigna, es decir, un presupuesto. Por eso es que yo les mencioné también de que lo que asigna el gobierno al Poder Judicial, creo que es el 1%, si no me equivoco. Entonces, el 1% por cantidad de habitantes que tiene Bolivia no alcanza, ¿no? Por eso es que faltan jueces de todas las materias. Por eso es que el juez se ve con tanto trabajo, con tanto movimiento judicial que no abastece. Por eso algunas veces los procesos se van atrasando y uno algunas veces dice, ay, este juez es flojo, ¿no? Es por la carga procesal que tiene cada juzgado, ¿ya? Entonces, pero tiene una autonomía de presupuesto, pero ese presupuesto lo hace de acuerdo a lo que da el gobierno. Muy bien. Y aquí dice que el órgano judicial contará con una dirección administrativa. ¿Cuál es la dirección administrativa? Está a cargo, es decir, de recursos económicos y del Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura es que ve la parte administrativa y la parte económica, coordinando, lógicamente, con el Tribunal Supremo, con los tribunales departamentales, que todos los años tienen que hacer su foro. El control fiscal el control y fiscalización del manejo administrativo y financiero, como dice, corresponde al Consejo de la Magistratura, sin perjuicio del control a cargo de la Contraloría General del Estado. Aquí también la Contraloría General del Estado tiene la competencia de ver, es decir, las adquisiciones que pueda adquirir el Poder Judicial, como por ejemplo, digamos, un edificio, cuánto costó ese edificio, cuánto es lo que han gastado, si está correcto, qué empresa fue la que se adquirió, si hicieron los trámites correspondientes para que esa empresa adquiera, es decir, la construcción de ese inmueble. Entonces, es decir, el Consejo de la Magistratura es el que controla la parte económica y la parte administrativa. Y el control fiscal ya hemos dicho que está a cargo de la Contraloría General del Estado. La responsabilidad, que dice que todas las autoridades servidoras y servidores del órgano judicial son responsables de sus decisiones y actos. Si un oficial de diligencia asienta mal una diligencia, es su responsabilidad. Lógicamente que aquí viene también de rebote, puedo decir así vulgarmente, la responsabilidad también del juez, porque si el juez ve
de que un diligenciero ha asentado mal una diligencia. ¿Qué es una diligencia? Cuando se lo notifica a las partes. Asentar la diligencia quiere decir, yo, oficial de diligencia, con el número tanto, nombre tanto, del juzgado tanto, notifiqué al señor tanto, con el proceso tanto, con el auto que dictó el señor juez o el decreto. Entonces eso tiene que hacer a tal hora, ¿cierto? Día. Entonces tiene que hacerlo bien para que esas notificaciones sirvan. Porque si esa notificación está mal, fregue el proceso, la otra parte va a reclamar y ya se va trazando el proceso. Pero también aquí el juez puede ver, ¿no? Cuando tenga el expediente de su mano, ve si esa notificación está correcta o no. Y le llama al diligencio y le dice, bueno, vuelvo a hacer la notificación porque está mal hecha. No, y eso es la responsabilidad de los estudiantes que entran como oficiales de diligencia y como auxiliares, ¿ya? La suspensión de valores y aranceles, ya no tenemos esos valores y aranceles que teníamos antes, ya simplemente los memoriales se hacen, es decir, con papel bond, ya no se le pone timbre como antes se hacía y como antes se hacía con papel sellado. Y era mucho mejor, les comento, porque ahí se podía controlar, no se podían falsificar los memoriales, no se podían falsificar ni cambiarlo del juzgado porque siempre venían con un número. Entonces, cuando había algún problema, la que vendía, la señora que vendía los valorados, se compraba en la renta, decía a quién se lo vendió. Entonces había un poquito más control, digamos, en cuanto a eso, pero debido a que la justicia es gratuita y que se lo ha suprimido, ¿no? Muy bien, vamos por el capítulo segundo, jurisdicción y competencia. Esto es muy importante. El artículo 11 dice jurisdicción. ¿Qué es la jurisdicción? Es la potestad que tiene el Estado plurinacional de Bolivia de administrar justicia. Emana, dice, del pueblo boliviano y se ejerce por medio de las autoridades jurisdiccionales del órgano judicial. Entonces, ¿qué es la jurisdicción? Es la potestad que tiene el Estado de administrar justicia, pero por medio de sus autoridades del órgano judicial. Yo no puedo decir el Estado administra justicia, no. El Estado administra justicia a través de las autoridades jurisdiccionales del órgano judicial. Alguna vez se dice, ¿quién administra justicia? El Estado. No, el Estado no administra justicia. El Estado es un intermediario que por medio de él, que han sido elegidas las autoridades competentes para, es decir, administrar justicia, ¿ya? Artículo 12, competencia. ¿Cuál es la competencia? Es la facultad que tiene un magistrado, una o un vocal, una jueza o un juez. Es una barbaridad eso que le han puesto jueza. Antes era juez todo. La juez, doctora fulano de tal, el juez, doctor fulano de tal. Todo lo complicaron, pero no importa, ya lo entendemos. Competencia es la facultad que tiene un magistrado, un vocal o un juez o una autoridad originaria campesina para ejercer, es decir, la jurisdicción en un determinado asunto. Si yo soy juez de familia, no puedo conocer un asunto de juez del menor, diga, o un asunto administrativo o un asunto penal. A eso se llama la competencia que yo tengo. Y esa competencia, ¿cómo la demuestro? La demuestro con la posesión que me han dado, con el nombramiento de juez que me han dado. Entonces ustedes tienen que suponer que ese juez que está en ese juzgado tiene competencia para administrar justicia. ¿Por qué? Porque está determinado por la ley. Ha sido elegido como juez de familia y tiene competencia para conocer solamente, es decir, casos de familia, o ya sea del menor, o ya sea trata y tráfico de personas. A eso se llama competencia, ¿ya? Está determinado ese juez a administrar justicia sobre esa materia.
un juez de Montero no puede venirse a administrar justicia a Santa Cruz, ni uno de Santa Cruz puede ir a Montero. Bien, yo les sugiero que conforme yo estoy hablando, me pueden interrumpir para que no se les pase de idea lo que quieran preguntar y yo vuelvo a repetir, ¿ya? El artículo dice extensión de la competencia. La competencia en razón del territorio se ampliará únicamente por consentimiento expreso o tácito de las partes. Es expreso cuando conviene someter a un juez que para una o ambas partes no es el competente, y es tácito cuando el demandado contesta ante el juez incompetente sin oponer esta excepción. ¿Qué quiere decir extensión de la competencia? Pero es de la misma materia. No hablo de que yo puedo ingresar de familia y puedo ingresar de otra materia. Hay un juzgado en Montero de familia y otro aquí en Santa Cruz. Antes yo no podía hacer de irme a Montero a presentar una demanda, ¿no? Porque la competencia, es decir, si yo vivo en Santa Cruz, un juez competente de Santa Cruz era el que tenía que conocer de esa asunto. Pero si yo demuestro, digamos, y puedo, de que el demandado está en Montero, yo puedo hacer mi demanda allá al juzgado que corresponde. O por haciéndome la OPA, así vulgarmente decir, lo presento allá en Montero. Y el demandante se calla, contesta la demanda. Entonces ahí se radica la competencia. ¿Por qué? Porque las dos partes, la una presentó a ese juzgado, el otro le contestó, entonces porque está de acuerdo de que ese juez siga, es decir, conociendo, que conozca de ese proceso, que conozca de ese asunto. Entonces, por eso dice extensión de la competencia. Antes les cuento de que aquí hay juzgado en la Villa 1 de Mayo, en el Plan 3000, y no podíamos nosotros ir a la Villa 1 de Mayo y presentar una demanda. No lo rechazaban. Les cuento que ahora ya no se puede presentar. Creo que un joven me preguntó eso. Y ahora ya yo puedo irme aquí. Más me gusta el juez de allá porque es más competente, porque lo hace más rápido, y me voy a la Villa 1 de Mayo y puedo presentar la demanda que yo quiera, correspondiéndose si hay la competencia que él tiene, de la materia que tiene, ¿ya? A eso se llama extensión de la competencia. Conflicto. Los conflictos de competencia entre la ordinaria, agroambiental, especializada e indígena, originaria campesina, se resuelven por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Los conflictos de competencia dentro de una jurisdicción se resolverán conforme a ley. ¿Qué quiere decir estos conflictos de competencia entre la ordinaria, la agroambiental, especializada, indígena, originaria? Se suscitó un conflicto de competencia entre entre la justicia ordinaria y la indígena originaria. Resulta que esta persona va a ser procesada en Santa Cruz por un juicio ordinario, pero esa persona es indígena, ¿no? Es un campesino que pertenece a una comunidad. Entonces, la justicia ordinaria no lo puede procesar, a no ser que sea un delito grave, como decir un homicidio, ¿no es cierto?, una violación, que lo puede, es decir, que lo tiene que procesar la justicia ordinaria, ¿no? Pero cuando es otro caso, digamos, es la justicia indígena, originaria y campesina la que procesa a esa persona. Aquí hubo un caso de un campesino que el gobierno lo quiso enjuiciar y él dijo, no señor, yo soy indígena, que me enjuicie mi comunidad campesina, y no lo procesaron ordinariamente. Bien. Entonces los conflictos de competencia dentro de una jurisdicción se resolverán de conformidad a la ley. ¿Dónde va ese conflicto? Que el uno dice no,
es la justicia ordinaria la que tiene que procesarlo. Y el otro dice, no, es la justicia indígena originaria. Como hay un conflicto de competencia, ¿quién resuelve ese conflicto de competencia? El Tribunal Constitucional. Entonces ese indígena se va al Tribunal Constitucional y dice, señores tribunales, me quieren enjuiciar en la justicia ordinaria y yo soy campesino. No corresponde. Entonces el Tribunal Constitucional le da la razón al campesino y tiene que ser enjuiciado en su comunidad. ¿Ya? Muy bien. Vamos con el capítulo. ¿Alguna pregunta, por favor, jóvenes? Sin miedo, si se equivocaron. Doctora, eso era, si no me equivoco, al que no pudieron enjuiciar en la justicia ordinaria fue al gobernador Paxi. Sí, pero hay otro, le cuento. A ese le hicieron hacer 2000 ladrillos, algo así sí. Que me acuerdo. Ah, ese hizo, a ver, claro, o sea, y Evo nunca lo quiso al final, el pobre hizo no sé qué, pero hay otro que inclusive lo he visto, no recuerdo el nombre, que ha sido... ¿Perdón? Doctora, disculpe, ¿por quiénes están conformados en la justicia campesina originaria? Es decir, por los jefes que ellos han elegido, por un tribunal que tienen ahí en su comunidad. No sé cómo le llaman, a ver, Eso se llama jerarquía de nombramiento campesino según a su costumbre. Así es, pero tienen su nombre, lo llaman, no jefe, algo tiene su nombre. Cacique, creo, si no me equivoco. Cacique, exactamente, esa es la palabra, cacique. Entonces el cacique es el que... Doctora, una pregunta. Sí. Volviendo a lo de los oficiales de diligencia, usted dijo, por ejemplo, que ellos tienen la obligación, ¿no?, de dejar exactamente en la dirección correcta, ¿no? Pero en algunos casos, por ejemplo, el oficial de diligencia va con alguna de las partes a notificar a la otra parte. Y si la otra parte, digamos, que se olvide la casa o no sabe dónde es o es un asistente y la oficial de diligencia deja esa notificación donde el asistente le está encargando, ahí hay parte de equivocación de los dos, pues, ¿no? O más que todo del que la acompañó. No, la responsabilidad va sobre el diligenciero. Algunas veces hacen sus mañitas, a ver. El tipo no quiere que lo notifiquen, el demandante, digamos, no quiere que lo notifiquen al demandado, ¿no? Para que siga el proceso en rebeldía. Entonces ahí hay complicidad del oficial, porque cuando van a una dirección y no encuentran a la persona o le dicen no vive aquí, él tiene que levantar la diligencia indicando que la dirección que dio el demandante no corresponde al señor fulano de tal, vive otra familia. Entonces ya el demandante tiene que buscar la dirección exacta del demandado al que quiere demandar para poder notificarlo correctamente. Pero algunas veces hacen malas diligencias en que no le ponen la hora. Eso es muy importante. ¿A qué hora lo están notificando? Porque depende de la hora para poder, es decir, tienen plazo para contestar una demanda. Entonces, notificar, señor fulano tal, a horas 13 del día tanto, ¿no es cierto?, en su domicilio de la calle tanto, con el auto, con la sentencia o con la demanda, ¿no? Con el decreto del señor juez fulano tal. Entonces, tienen que hacerlo bien, eso, porque eso puede traerle consecuencias al oficial y consecuencias al proceso, ¿no?, que pueden ser hasta mañana, ¿no? Doctora, ¿puedo hacer un comentario lo de ayer que sucedió a un amigo? Puede. Le cuento que yo estoy trabajando ahorita con unos penalistas y le cuento que a mi cliente fueron a notificarlo el abogado y la parte demandante. Y le digo al abogado yo, esto no es correcto porque la notificación, que es un juicio oral, la notificación tiene que ser al Tribunal Quinto para que se notifique y vaya a la central de dirigenciero, porque no tienen... Entonces el abogado se enojó, le cuento, y no quiso hablar después conmigo. Así son. Y ustedes tienen que evitar todo eso, o sea, ser unos buenos abogados y bien honestos.
Claro, después vamos a llegar nosotros casi a lo último, cuando está formado el Consejo de la Magistratura, sobre la central de notificación. Hay una central de notificación que ya después se le va a explicar porque es mucho adelantar el tema, ¿no? Pero en la mayoría de los juzgados hay sobre todo en los procesos civiles, porque esa central de notificación que habla su compañero exclusivamente se creó para la notificación de los jueces ciudadanos, cuando eran los tribunales con jueces ciudadanos. Ahora ya no tenemos eso. Ese es No para hay los jueces juicios. ciudadanos. Doctora, va a disculpar. Ese es para los juicios orales. Pero Sí, sí. es que antes se componía esos juicios con jueces ciudadanos. 2 jueces ciudadanos o 3 jueces ciudadanos y 2 jueces técnicos. Ya no hay jueces ciudadanos debido a que las direcciones en el padrón electoral son pésimas. Digamos, Yaline Facuse vive en la Villa 1 de Mayo y no decía calle, ni número, ni nada. Entonces, no tuvo el efecto que debería haber tenido, ¿no? Pero sigue la central de notificación, me imagino que deben de tener algunas notificaciones, que eso sería interesante que ustedes vayan y pregunten, que sería una tarea que yo les puedo dar, ¿ya? Tiene, doctora, casualmente yo con el abogado ayer por teléfono hemos discutido y mi cliente es un doctor, un médico cirujano, y le dije cerca del doctor, usted no puede recibir porque él es demandante y es abogado, que venga un funcionario público o un funcionario policial y lo notifica. Así es. Y el abogado echó chipa y peló. Claro, así es. Ahora más que todo el juez le pone notificación en el despacho, en la secretaría del despacho le pone, ¿no? Entonces, peor ya cuando los abogados tienen que, creo que ya está funcionando eso, yo hace rato a ver que no ejerzo, pero el abogado tiene que tener un correo, tienen que también aprender eso, que va a ser ya todo notificado por correo, no poniendo su correo del abogado. Entonces eso hay que estar actualizándose, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos con el capítulo 3 que dice aplicación de normas y derechos y nulidad de acto procesal. Artículo 15. Aplicación de las normas constitucionales y legales. El órgano judicial sustenta sus actos y decisiones en la Constitución política del Estado, leyes y reglamentos, respetando la jerarquía normativa y distribución de competencias establecida en la Constitución política del Estado. En materia judicial, la Constitución se aplicará con preferencia a cualquier otra disposición legal o reglamentaria. La ley especial será aplicada con preferencia a la ley general. A ver. Aplicación de las normas constitucionales y legales. ¿En qué se sustenta el órgano judicial? En sus actos y decisiones. Y esas decisiones y esos actos, es decir, ¿en qué se basa? ¿En qué se tiene que basar ese juez para hacer sus actos y decisiones? Primero en la Constitución política del Estado, después en las leyes que corresponden a la materia, en los reglamentos y respetando la jerarquía normativa y distribución de competencias establecida en la Constitución. Entonces, ¿en qué se sustenta el órgano judicial, sus actos y decisiones? No se olviden nunca, en la Constitución política del Estado, leyes y reglamentos, respetando, es decir, lo establecido en la Constitución. Por eso el juez, cuando él está viendo una causa, primero tiene que aplicar la norma que le corresponde. Digamos, si es un caso de familia, tiene que ver el código de familia, su procedimiento familiar, ¿no es cierto? Y lo ve, lo mira, qué artículo puede aplicar para dictar su sentencia. Si no ve eso o hay alguna laguna, se va a la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? Si puede poner también algún artículo de la Constitución política del Estado, ¿no? Respetando, dice. Por eso, primero en la Constitución política del Estado, después dice, vienen las leyes y reglamentos, pero en el Poder Judicial ustedes no pueden aplicar una norma de familia con todos los artículos de la Constitución, no. Tenemos que aplicar
la norma, digamos, en caso de familia, con el Código de Familia y procedimiento de familia. Si hay alguna laguna, entonces nos vamos nosotros a la Constitución Política del Estado, ¿ya? Aquí habla en materia judicial, dice, la Constitución se aplicará con preferencia a cualquier otra disposición legal o reglamentaria. Pero, miren ustedes, hay un puntito y suspensión. La ley especial será aplicada con preferencia a la ley general. ¿Qué es la Constitución? Es una ley general y la ley especial es la ley aplicada en ese juzgado, en esa competencia que tiene el juez de ver solamente asuntos familiares. ¿Ya? ¿Ven la diferencia, no es cierto? Los tratados o instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado y que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución se aplicarán de manera preferente sobre esta. La autoridad jurisdiccional no podrá alegar falta, oscuridad e insuficiencia de la ley o desconocimiento de los derechos humanos y garantías constitucionales para justificar su vulneración. Volvemos atrás. Entonces, ¿qué dice? El segundo punto del artículo 15 dice, los tratados o instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados con ese Estado, ¿no? Ratificados o a lo que se hubiera adherido el Estado y que declaren derechos más favorables a los contenidos de la Constitución, se aplicarán de manera... Su audio, por favor. Karen Sonia, y quiero ver su cara. Por favor. Quiero ver su cara, yo la voy a sacar de clase. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, es decir, en cuanto a los tratados internacionales que se refieren a los derechos humanos que el Estado haya firmado, ¿no es cierto?, ratificado o lo hubiera adquirido el Estado y que se declaren, es decir, más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplica de manera preferente sobre esto, ¿no? Para aplicarlo, digamos, en caso de derechos humanos que tengan relación, convenios con otros estados. 3. La autoridad jurisdiccional dice, no podrá alegar falta, oscuridad, insuficiencia de la ley o desconocimiento de los derechos humanos y garantías constitucionales para justificar su vulneración. El juez no puede decir, el Tribunal Constitucional, los tribunales departamentales, los tribunales supremos, no pueden decir, no encontré la norma legal para poder aplicar, para poder dictar una sentencia, para poder dictar una resolución o algo. No puede alegar esa persona, ese jurista, ese juez, ese tribunal, ¿no?, de desconocer las leyes. Entonces él tiene que ver la forma, porque 100% de que él va a encontrar cómo aplicar legalmente sobre ese caso. Si no encontramos en una norma especial, lo podemos tener en la Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces no puede, es decir, que la ley es insuficiente. No, la ley está bien aplicada. Es saber interpretarla y aplicarla en los casos que corresponden, ¿no? Y desconocimiento de los derechos humanos y garantías constitucionales, ¿no?, para justificar su vulneración. Ustedes ven en el país cómo están haciendo, cómo están, es decir, vulnerando los derechos de las personas. Miren ustedes. Doctora, ¿puedo cortarle un ratito? ¿Puede? Ayer fui, doctora, a la ICUS, había asamblea, creo que era extraordinaria, y eso es lo que le estaban reclamando al rector, que estaba dando unos mandatos de Congreso Nacional que hubo de las universidades, y le cuento que había un desmán.
quiere fregar a la oposición, pero no aplica la ley, no. Todos sabemos de que la señora esta, la señora Áñez, ha tomado la conducción del Estado legalmente, todos renunciaron. La Asamblea Constituyente la ratificó, aprobó su elección, y sin embargo la están procesando en la justicia ordinaria, que no corresponde. A todos los expresidentes tienen que ser, es decir, un proceso del Parlamento que tienen que procesar. No puede ir a la justicia ordinaria. Entonces ahí van vulnerando a ver los derechos de las personas, porque cuando el día en que salga esta señora le va a plantear una demanda internacional, y 100% que la va a ganar. Todos los estados es decir, apoyaron cuando cuando subió de presidenta. Además, todo el mundo renunció. Evo se fue, la que era presidenta renunció, la otra renunció. Entonces, ¿quién quedaba más? Por sucesión le quedaba a ella. No le quedaba más. Pero lamentablemente no tuvo carácter se dejó llevar quizás bueno, no sé, no puedo decir, pero refiriéndonos a nuestra materia, digamos, y en cuanto a la universidad, que usted ha dicho eso, por eso va a haber un referendo para ver si el rector preside el IC, y para ver si el decano y el director de carrera preside el consejo facultativo o el consejo de carrera, ¿no? Entonces habría que analizarlo bien, porque y que no se pueden continuar postulándose. Está bien que sea una vez y que se vuelva a postular por segunda vez, pero no por tercera, cuarta y quinta vez que se postula. Y en ese caso habría que analizarlo muy bien, jóvenes. ¿Por qué razón? Porque ya están haciendo su grupo los políticos, que puede ser, porque hay política en la universidad que es lamentable, que cada vez está peor. Entonces ya están haciendo sus grupitos, que quién va a ir al consejo facultativo, que quién va a ir al facultativo, al consejo de la dirección. Y que el presidente del consejo facultativo no sea el decano. Entonces habría que verlo bien, porque si no es el decano, entre ese grupo que son contrarios uno con otro y que van a entrar al consejo facultativo, ahí se van a agarrar a puñetes para que alguien sea el presidente del consejo facultativo. Entonces habría que analizarlo bien. Está grave la cosa. Porque le cuento, doctora, ayer se ha tomado el punto la verdad que no sé ni qué aconsejarle, porque ni yo sé cómo voy a votar. A rellenar los espacios vacantes, y querían hacer una nueva elección, pero todos se pusieron por el motivo que no le falta mucho tiempo y van a posesionar una nueva directiva. Así es. Y eso es lo que se ha cuestionado, y no quería, ¿no? Y el rector quería que creo que se rellene la mesa directiva completa. Lo que yo creo es de que puede seguir, digamos, el decano como presidente del consejo facultativo, pero que los consejeros no se dejen arrastrar. Si el decano quiere hacer algo que no corresponde, entonces ahí oponerse, porque es la mayoría. Pero si van a la par del decano, es por eso que anda mal todo, porque dice el decano esto y aprobado. Doctora, según tenemos información que nos ha llegado, se ha suspendido el referéndum del día de mañana porque la Corte no ha autorizado todavía y no hay los recursos. Sí, están en esa, sí, he leído también. Yo creo que irán a fijar otra fecha, ¿no? Si no hay recursos, pero tampoco los que estamos ahora, yo le digo estamos, porque ya hemos cumplido nuestro periodo, pero no podemos también dejar así, ¿no? Porque se han resuelto algunos problemas, como la muerte de varios docentes, que se ha decidido de que se llame a un concurso de mérito, ¿no? No estar
nombrando a dedo a los docentes, ¿no? Que tienen que dar un examen de competencia, bueno, al final. Entonces, tiene que haber una renovación, pero hay que sacar lo político, o sea, no ven a la parte académica, está mal la facultad, está mal la facultad de ciencia jurídica, mal está, sinceramente. Quiero Sí, comentar. eso sí, doctora, mire, porque el año pasado hubo la elección hemos ido a votar, ¿no? Para el vicedecano, decano, rector y todo eso. Prácticamente, mire, yo agarré, no voy a nombrar al docente con quien agarré una materia, exagerado, pasé 3 clases en todo el año. Entonces, porque esta persona se estaba dedicando o se estaba postulándose para era para decano, si no me equivoco. Entonces, porque estaba de vicerrector, como viene puesto el vicedecano, creo, después estaba para decano, estaba postulando. Y solamente pasamos 3 veces en todo el año, ¿no? En todo. Entonces, era lamentable porque nosotros quedábamos esperando en clase, en aula, ¿no? Entonces, y es una barbaridad, y precisamente este año se nos viene ya también la elección de los centros internos y están metidos los docentes. Claro, y los docentes y los muchachos se dejan llevar por los docentes y nunca defienden. A Edwin le consta lo que tantas cosas que hubo un docente que aplazó a todo el curso y no iba a clase. Tuvimos que, yo como consejo de facultativo, tuve que intervenir, ir a rogarle al docente que nunca fue a clase para que les vuelva a tomar un examen, porque lo estaba aplazando todito, ¿no? Porque no iba a clase. Entonces, ustedes tienen que fijarse a quienes eligen como estudiantes, al centro interno. El centro interno puede hacer tantas cosas, exigir al decano que sea transparente. Esto todos mis compañeros, ya que estamos en sala, doctora, hablando de los derechos, es bueno que todo esto elijamos a los buenos postulantes, porque el que hay el representante estudiantil no sirve. Quiero darle gracias a varios compañeros, la doctora Yalile Yacuse nos ha ayudado, el compañero Zelaya, que ha sido fundamental, y el centro interno nos ha dado una patada, ¿no? que me molestó, pero yo, como dice la profesión del derecho, en los juicios uno se pelea, pero afuera quedarse la mano, y eso es lo que hice. Por el momento, mi lucha de mí, ya que ingresé a la universidad, es seguir peleando los derechos y se pueda la educación universitaria que sea más competente, y le agradezco, doctora. Así es, verdad eso, pero ustedes tienen que reclamar sus derechos, no se queden callados. No va el docente, señores, vayan y reclamen. Ahorita hay una vicedecana que es mujer, a ver, ojalá Dios quiera que Charito haga bien las cosas, pero no sé, a ver, yo les comento algo, están llamando a los docentes hemos perdido la acreditación, les comento. Nosotros estábamos acreditados al Mercosur y la hemos perdido, porque pasaron 8 años y no hicieron nada. Estamos volviendo a hacer la acreditación, entonces están buscando los programas del proceso. ¿Cómo van a hacer el programa los docentes por el Zoom? Ya no hay mucho a la pandemia, ¿por qué no nos llaman de las materias? Y dice, ¿y por qué lo están haciendo por Zoom? Manden los programas. Y yo no voy a mandar, yo estoy pidiendo presencial. Ahora iba a haber reunión del Consejo Facultativo y yo iba a pedir que sea presencial, que el docente que lleve tal materia tiene que estar ahí para ver cuál es su programa y cuál es el programa de la facultad. Entonces, es que no vienen los docentes. O sea, el docente hace lo que le da la gana y nadie le dice nada, no los sanciona. Nosotros estamos sujetos a proceso. Los docentes estamos sujetos a proceso, somos funcionarios públicos. No va el docente 1, 2, 3 clases afuera, se le hace un proceso. Tenemos ya el tribunal de sentencia, tenemos el tribunal de justicia. Doctora, a ver, vamos a ver. Yo le voy a decir a la doctora Caballero, a Charito, le voy a decir yo. No me puede decir usted, es que llamamos a tales docentes de tal materia y eran 15 y solamente vinieron 5. Y los otros, no. Exija,
ponga orden, eso es lo que queremos en la Facultad de Derecho, orden, orden, orden. Todos los docentes se disparan como les da la gana. Bueno, sigamos. Este artículo 16 es muy importante porque habla de la continuidad del proceso por preclusión. ¿Qué quiere decir esto? Dice, las y los magistrados, vocales y jueces deberán proseguir con el desarrollo del proceso sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto, dice, cuando existiera irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa conforme a ley. La preclusión opera la conclusión de etapas y vencimientos de plazo, la pérdida de una facultad procesal por no haber sido ejercido a tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy importante, es decir, cuando está en la profesión de abogado. Yo estoy llevando un proceso, ¿no? Y el juez dictó algo que no está bien, pero yo no reclamé. Y después de un tiempo, después de unas 2 semanas, reclamo por el decreto que el juez puso, que me lo está perjudicando a mi cliente. Ya no sirve ese reclamo. A eso se llama continuidad del proceso por preclusión. El juez le dice no procede y el proceso sigue y lo han perjudicado a su cliente. Antes no. El juez tenía que volver a ver qué es lo que hizo y arreglar lo mal que hizo y otra vez el proceso seguir y ahí se iba atrasando los procesos. Ahora no. Si ustedes no reclaman en el tiempo que corresponde, cuando el juez sacó su resolución, sacó su auto, sacó lo que tiene que sacar, la disposición, y ustedes no reclamaron, ya no se puede después reclamar. Se quedaron sin reclamar porque el juez sigue el proceso, ¿no? Por eso dice, la preclusión, cuando opera en la conclusión de etapas y vencimiento de plazo. Yo tenía que en 5 días presentar mis testigos y no lo presenté, ya no puedo presentar. El juez sigue nomás con la causa, ¿no? La pérdida de una facultad procesal por no haber sido ejercido a tiempo, ahí está claro. La pérdida de la facultad que tenía el abogado de reclamar en favor de su cliente algo que el juez hizo y que no estaba de acuerdo a la norma, de acuerdo a la ley. Nunca se olviden, continuidad del proceso por preclusión. ¿Por qué? Porque el abogado no reclamó a tiempo lo que tenía que reclamar. Doctora, entonces el plazo para poder hacer la contestación es de 5 días. Depende del proceso. Hay uno que son 10 días, otro que son 15 días, de acuerdo a lo que usted, qué procedimiento es, ya sea familiar, ¿no? De acuerdo a eso, dentro del procedimiento de esa materia está ahí los días. Entonces el juez solamente dice, se abre el término probatorio, digamos. Entonces, y notifíquese a la parte. Notifican a la parte y el abogado tiene que saber desde el momento que se notificó, cuántos días tiene para presentar los testigos, digamos, o las pruebas que necesita, ¿ya? Los familiares, doctora, son 10 días y los civiles son 5 días. Claro, eso ya también varió, porque antes me acuerdo que era de 15 días. Sí, puede ser. Muy bien. Artículo 17, nulidad de actos predeterminados por tribunal. La revisión de las actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley. Muy bien. ¿Qué quiere decir nulidad de actos determinados por tribunal? Hay expedientes, digamos, es decir, hay procesos que tienen que ser, que esas actuaciones tienen que ser revisadas sin necesidad que una de las partes lo pida. Digamos, a ver, lo voy a leer para que lo entiendan también mejor. En grado de apelación dice casación o nulidad, los tribunales deberán pronunciarse sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos. La nulidad solo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos.
En caso de nulidad de obrado o una reposición de juzgado, el tribunal deberá comunicar de oficio la decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley. Bien. Miren ustedes, nulidad de actos determinados por tribunales. El juez dictó una sentencia. Esa sentencia dentro de la ley está de que tiene que ir, es decir, en grado de apelación, sin que una de las partes lo pida. Entonces se dictó la sentencia y ese expediente se va en grado de apelación, ya sea ante el tribunal, es decir, departamental, cuando es de casación o nulidad es ante el Tribunal Supremo, ¿no? O sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos. Muy bien. Pero esa nulidad procede solamente ante irregularidades procesales que yo reclamé oportunamente y que el juez no le dio curso. Entonces yo estoy apelando lo que el juez no me dio el derecho, es decir, el reclamo que yo hice. ¿Lo entendieron, por favor? Ahora, en caso de nulidad de obrado, cuando dice nulidad de obrado es porque está anulando todo el proceso. Si el tribunal de alzada, que se llama, ya sea el Tribunal Supremo o el Tribunal departamental, es decir, disponen la nulidad de obrado. Obrado es todo el expediente, todinga la forma, lo anuló porque el juez actuó mal. Entonces, eso que anuló, es decir, el tribunal tiene que mandarlo al Consejo de la Magistratura para poder sancionarlo al juez. Porque un proceso mal llevado del juez y que las partes se callaron y siguió el proceso, ¿no es cierto? La parte interesada apeló, le dieron la razón y anularon el proceso, anularon obrado. Ahí tiene la culpa el juez. Y también las partes, porque no reclamaron, ¿no? Entonces, eso de oficio se manda, es decir, al Consejo de la Magistratura. Esto es muy importante, jóvenes, que lo entiendan. Si no lo entendieron, por favor, dice nulidad de actos determinados por tribunal. Cuando se revisan las actuaciones procesales y es una causa que tiene que ir, es decir, a ser revisado por el Tribunal Departamental, sin que lo pidan las partes, ese expediente se manda de oficio, sin que la parte lo pida, porque ya sabe el juez de que tiene que mandarlo sin que la parte lo pida, porque corresponde, porque son asuntos previstos en la ley. Cuando es en grado de apelación, de casación o nulidad, el tribunal solamente se va a pronunciar por los aspectos solicitados, no revisa todo el expediente, solamente de lo que ustedes están reclamando, ¿no? Los recursos interpuestos es solamente los aspectos solicitados, ¿ya? Y la nulidad, es decir, que lo hace nulo todo el expediente, todo el proceso, la tramitación de proceso, o las constantes irregularidades dentro de ese proceso, ¿ya? ¿Alguna preguntita? Porque ahí nos vamos a quedar, ¿ya? Capítulo 4, mandato de los servidores judiciales nos quedamos. En esto nos vamos a quedar, ¿ya? ¿Alguna? ¿Lo entendieron, por favor? Entonces, doctora, en caso de que yo respondo, hago mi contestación a tiempo, pero este juez no toma en sí en cuenta, entonces yo puedo interponer en sí un recurso de apelación que se llama ante el juez sobre ese problema. Y el tribunal, es decir, solamente mira eso, no mira lo demás, las demás actuaciones anteriores. Solamente eso, ¿ya? Pero por eso el abogado tiene que saber, porque si el juez no le da, disculpen la expresión, no le da bola, y por último le ponen, no procede, le pone el juez, y eso digamos que ha sido ilegal, entonces ahí viene una que se llama el grado de apelación. Yo pido, es decir, que el expediente se eleve para que el tribunal departamental lo pueda recibir, lo pueda revisar, ¿no es cierto? Solamente lo que yo estoy reclamando, ¿ya?
Muy bien. No puedo pedir de todas las cosas pasadas, ¿no? Solamente de lo que el juez en ese momento no le dio